Bueno, vamos a ver ahora la hipérbola. Fíjense que la definición arranca muy parecida a la elipse. Dados en un plano dos puntos distintos, llamados focos, y un número a positivo, tal que ahora 2a es menor que la distancia focal, al revés que en la elipse. Se llama hipérbola al conjunto de puntos del plano, para los cuales resulta constante e igual a 2a el valor absoluto de la diferencia de sus respectivas distancias a los focos. Es decir, la distancia de uno de los focos al punto P menos la distancia del otro foco al punto P es constante e igual a 2a. Yo no voy a realizar en este video la deducción de la hipérbola porque el que quiere la puede ver y me parece interesante. La puede ver en este material, que hay un hipervínculo que conduce a ese desarrollo. Nos vamos a enfocar en la ecuación, sus características, etc. Para poder entender esta definición, vamos a ir a este hipervínculo, que quizá algunos no lo tengan. En el material actualizado virtual lo tienen. En el impreso no afecta. Yo ya lo tengo preparado. Entonces, bueno, veamos. Vamos a una hipérbola que esté centrada, que tenga centro en el origen. Consideremos esta tiene eje focal en el eje X. Ahí están los semiejes, los vértices. Bueno, yo las voy a escribir las asíntotas, aunque eso lo vamos a obtener luego. Van a notar que acá vamos a tener que... La hipérbola es una vieja conocida. ¿Cómo la vimos en el primer curso de cálculo? A través de la función recíproca y también la función homográfica, que la recíproca es un caso particular de la homográfica. Fíjense que en la construcción van a tener que obtener un cuadrilátero y por ahí pasan las asíntotas, que en este caso, al tener centro en el origen, pasan por el origen. Y obviamente la curva tiende a acercarse a las mismas sin tocarla nunca. Bueno, lo ponemos a animar. Fíjense que la distancia de un punto cualquiera a cada uno de los focos, esa diferencia es constante e igual a 2a. Esa es la idea. Voy a considerar una que tiene eje focal en el eje Y. Fíjense que los elementos tienen cierta similitud con los de la elipse, pero hay que tener cierto cuidado al armar toda la estructura. Bien. Bueno. Acá tenemos a la hipérbola más despejada. Fíjense que el eje focal está fuera de la hipérbola. Es decir, el eje focal es mayor que esto que es 2a. Y luego vamos a ver que es, el semieje, el otro semieje, el del eje Y. Y todo junto esto va a formar un cuadrilátero. Acá lo podemos ver con absoluto detalle. Fíjense, A0 menos A0, 0B
0 menos b. Por eso esto es un cuadrilátero, puede ser un rectángulo o un cuadrado, va a depender. Este es el eje focal, igual que en el otro C0 menos C0. Acá está, esta hipérbola tiene eje focal en el eje X y esta eje focal en el eje Y. Bien. La ecuación de la hipérbola, de una hipérbola con eje focal en el eje X, con vértice en el origen, es esta. Muy parecida a la elipse, pero es una diferencia. Y a diferencia de la elipse, donde b cuadrado era a cuadrado menos c cuadrado, acá es c cuadrado menos a cuadrado igual a d cuadrado. ¿Se ubican? La ecuación de la hipérbola con eje focal en el eje Y es de esta manera. Fíjense cómo cambia. Y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Bien. Propiedades de la hipérbola. Bueno, para hablar de estas propiedades nos vamos a ir brevemente a la elipse, a recordar brevemente sus propiedades. Bueno, en la elipse, estamos hablando de la página 32, en la elipse, estamos hablando de una elipse básica, ¿sí? Con eje focal en el eje X y tomamos la que tiene eje focal en el eje X. Cada uno de estos términos es positivo. La suma de los dos, cada uno de estos términos, no hace falta aclarar por qué, son positivos, son evidentes, pero la suma de ambos es igual a 1. Por ende, cada uno de estos términos va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Porque podría ser que este fuera menor que 1 y con este compensa y suma 1, pero en definitiva, cada uno es menor o igual que 1. De modo que x cuadrado es menor o igual que a cuadrado. Y acá pasa lo mismo. Y cuadrado es menor o igual que b cuadrado. Con lo cual, si resolvemos estas desigualdades, valor absoluto de x es menor o igual que a y valor absoluto de y es menor o igual que b. O sea que el conjunto de puntos de la elipse es el conjunto de los pares x y, tal que x oscila entre a y el opuesto e y oscila entre b y el opuesto. Es decir, el conjunto de puntos de la elipse, ¿sí?, todo su interior está entre menos a y a en el eje X y entre menos b y b en el eje Y. Esto cambia para la hipérbola. Esta es la ecuación de una hipérbola básica, o sea, con centro en el origen y eje focal en el eje X. Si yo despejo esto, me queda que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1 más y cuadrado sobre b cuadrado. Con lo cual esto me está diciendo que esta expresión es mayor o igual que 1. Si yo paso esto al otro miembro, valor absoluto de x es mayor o igual que el valor absoluto de a. O sea que x es mayor estricto que a o menor estricto que menos a. Lo que me está marcando es que la hipérbola, bueno, acá estaría mostrada la región donde no va a partir de acá y a partir del opuesto de a. Ahí estamos, ¿sí? Toda esta parte no corresponde a la curva, sino a partir de a, este a mayúscula es el valor de a, y menor o igual que el opuesto de menos a, ¿sí? Fíjense que acá, bueno,
en esas propiedades, acá debería decir, es una omisión ínfima, pero debería decir menor o igual que menos A o mayor o igual que A. Bueno, esto es muy importante. Respecto ahora a la excentricidad, como C es mayor que A, si paso esto al otro miembro, la excentricidad, que es C sobre A, supera a la unidad. A diferencia de la elipse, que oscila entre 0 y la unidad. Cuando esto es igual a 1, tenemos el caso de la hipérbola equilátera, que sería la función recíproca, ¿sí? Bueno, insisto, la elipse se mueve entre A y el opuesto, entre B y el opuesto. Y este funciona desde A más infinito y desde menos infinito hacia menos A. A partir de ahí funciona la curva, no en esta franja. Al momento de graficarlo, yo esto lo pasé, la intersección con los ejes ya sabemos cómo la hacemos. Ahora en breve vamos a hacer una actividad de aprendizaje. Vamos a las asíntotas. La hipérbola tiene asíntotas oblicuas, ¿sí? Y son rectas, de la forma y igual a mx. Por lo tanto, planteamos un sistema mixto donde una ecuación es una hipérbola, tomamos la base, la que está con centro en el origen y eje focal en el eje X, y una recta que pasa por el origen. Porque cuando tengamos hipérbolas descentradas, o sea que no tengan centro en el origen, nos vamos a limitar a marcar el centro, la intersección con los ejes, y tratar de hacer un bosquejo miserable, trazando hipotéticamente las asíntotas que pasan por ese nuevo centro. Nada más. No vamos a obtener todos los elementos de la hipérbola como hicimos con la elipse y con la parábola, que únicamente lo consideramos para las formas reducidas de la hipérbola, o la forma reducida de la elipse, o la forma reducida de la parábola. Entonces sustituimos en donde está I por mx. Sacamos factor común x cuadrado, nos queda esta expresión. Esta expresión tomamos como un denominador a cuadrado por b cuadrado, me queda b cuadrado menos a cuadrado por m cuadrado, igual a 1. Bien. Por ende, si yo paso esto al otro miembro, me queda que x cuadrado es igual a a cuadrado por b cuadrado sobre b cuadrado menos a cuadrado por m cuadrado. Para que esta igualdad tenga sentido, si esto es positivo, todo esto tiene que ser positivo. El numerador es positivo. Bueno, planteamos que esto sea positivo. Despejamos. Y me queda que b cuadrado sobre a cuadrado supera m cuadrado, o sea que m cuadrado es menor que b cuadrado sobre a cuadrado, o sea que el valor absoluto de m es menor estricto que b sobre a, o sea que m está entre b sobre a y el opuesto de b sobre a, lo que nos está diciendo que, ¿qué es m? La pendiente de la recta. O sea que la pendiente va a oscilar entre b sobre a y el opuesto de b sobre a, lo que nos está diciendo cuáles son, qué forma van a tener las asíntotas oblicuas de la hipérbola. Igual a más menos b sobre ax, lo que nos da dos rectas. Si la hipérbola, esto para el caso de una hipérbola con centro en el origen y eje focal en el eje x. Si es al revés, esto va a ser a sobre b. Bien,
Ahí está escrito. Y la hipérbola va a ocurrir dentro de este rango. Por eso las zonas sombreadas. Bueno, yo ya lo había nombrado, que cuando A es igual a B, las asíntotas determinan un ángulo recto y las asíntotas son una función identidad y su opuesta, para nombrarlos con algo conocido. Y la hipérbola se llama rectángulo o equilátera. Cuando A supera B, se dice acutángula, porque forma un ángulo agudo, y cuando A es menor que B, obtusángula, forma un ángulo obtuso. Vamos a dejar para después la ecuación paramétrica y nos vamos a ir a una actividad de aprendizaje que trabaja directamente, actividad de aprendizaje 6, nos dan 4 hipérbolas que están centradas en el origen y piden la intersección con los ejes, los vértices, coordenadas del cuadrilátero, ejes mayor y menor, focos, excentricidad y un ligero bosquejo. Yo se los voy a hacer con el software, paso por paso, pero no, eso no significa ni impide que ustedes lo puedan hacer a mano. Es muy sencillo. Bueno, acá tenemos ya los 4 ítems del ejercicio 1. Vamos a el A. Como hicimos con la hipérbola, tenemos que llevar alguna de estas formas dividiendo todo por 2. Entonces nos va a quedar 3 acá y cuadrado sobre 2 y este igual a 1. Entonces esto lo vamos a expresar diciendo que en el denominador de x cuadrado vamos a escribir x cuadrado sobre 1/3. Y para ubicarnos siempre es interesante hacer la intersección con los ejes coordenados, ¿sí? En la hipérbola, a diferencia de la elipse, va a haber un eje en el que no va a cortar. O no va a cortar en X o no va a cortar en Y. Claramente se ve que no va a cortar en Y porque esta ecuación no existe en el campo real. ¿Sí? Nos va a quedar x cuadrado igual a 1/3. O sea que x va a ser igual a 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 o el opuesto. Veamos. Ahí está. Y con eso terminamos. Ahí tenemos las intersecciones con el eje X. Bueno, pueden observar que si miro cualquiera de estas dos ecuaciones, si miro esta, ¿sí? Este va a tener corte en el eje X y no en el eje Y. Y este al revés. Por ende, este es el valor de A, cualquiera de estos dos. En realidad, esto me va a dar los vértices, que van a ser aguarden, ahí está. Los vértices van a ser 1 sobre raíz de 3, 0,
y el otro el opuesto. Bien. No existe intersección con el eje Y. Yo acá no lo escribí, pero lo escribimos para que quede la intersección con el eje X. Está implícito. Si no lo escriben, está implícito que en una hipérbola, en uno de los dos ejes no va a haber intersección. Por ende, ya está. ¿Qué es lo otro que nos pedía la consigna? Bueno, intersección con los ejes, vértices, coordenadas de los vértices del cuadrilátero, ejes mayor y menor. ¿Sí? Veamos. Bueno, el eje mayor lo podemos sacar de acá. Vamos a ponerle eje. Después vamos a corroborar. Este eje va a ser el doble del valor en valor absoluto. ¿Sí? Y después podríamos sacar de la ecuación, si miramos ahí, tenemos que b cuadrado es igual a A2, o sea que eso implica que b es raíz cuadrada de 2 o el opuesto. Ahí está. Y de ahí podemos sacar el otro eje, que va a ser 2 raíz cuadrada de 2. Evidentemente, este es el eje menor y este es el eje mayor. ¿Qué otra cosa nos pide? Coordenada de los vértices del cuadrilátero. Bueno, a ver. Yo la bosquejé ya, yo la dibujé la función, perdón, la curva, la dibujé en el Grafmática. Es esta, acá están los cortes, y acá se va a producir el cuadrilátero. Entonces, ¿cómo voy a obtener las coordenadas del cuadrilátero? Ese cuadrilátero va a tener 4 puntos. Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. ¿Cómo se van a generar? A partir de estos. Vamos a ver cómo lo combinamos. Coordenadas cuadrilátero. Lo vamos a hacer simbólico. Ahí está. Entonces, tenemos 1 raíz de 3, raíz de 2. Ahora les voy a mostrar cómo vamos obteniéndolo, cómo lo vamos pensando. Fíjense, este y por acá, raíz de 2. Después, el otro va a ser el mismo, pero con el negativo de este. ¿Sí? Ahí está.
Y ahora vamos a generar lo que corresponde a la parte negativa de x. Es decir, este. ¿Sí? Es decir, menos 1 sobre raíz de 3 raíz de 2, menos 1, sería lo mismo, pero bueno, es una cuestión, ahí está. Bien. Creo que pidió también las asíntotas. Acá falta decirlo. Focos asíntotas es fundamental esto. Excentricidad, bueno, el orden no es lo relevante, pero ahora las asíntotas son fundamentales para que este gráfico tenga sentido. Las asíntotas serían, a ver, hay que obtener las ecuaciones, pero las rectas van a pasar por el cuadrilátero. A ver, habría que, ¿cómo lo dibujamos acá la gramática? Igual a raíz de 2 no, 2 a la 1 medio ahí está, pero lo ponemos en línea de puntos, ahí está. Igual al opuesto, también lo ponemos en línea de puntos. Hay un pequeño, ahí está. Hay un símbolo que no corresponde. Ahí está. ¿Lo ven? Lo ponemos en línea de puntos. X igual a 1 dividido, paréntesis, raíz de 3, ¿se acuerdan que es este? 1 sobre raíz de 3, y el opuesto. Pero es una recta vertical. X igual a 1 sobre 3 elevado a la 1 medio. Pero con cuidado, usar todos los paréntesis. Ahí hay algo que no está bien. 3 es raíz de 3. 3 a la 1 medio. 1 dividido 3 a la 1 medio. A ver. No. Bueno, habíamos obtenido las coordenadas del cuadrilátero y esto lo queríamos llevar al software. A ver, esta es la hipérbola, pero queremos construir el rectángulo. ¿Y qué pasa? Las coordenadas de estos dos puntos para este valor de y, que es raíz de 2, esto lo construiría, ¿cómo lo construiría? Haciendo y igual a raíz de 2. A ver. Y igual a 2. Y igual a 2 elevado a la 1 medio. Ahí está. Pero necesitamos el opuesto. Le vamos a poner línea de puntos porque es imaginario ese cuadrilátero. Entonces vamos a poner 2 a la 1 medio el valor negativo. Ahí está.
igual a menos 2. Ahí está. Bueno. Y necesitamos, estas son rectas verticales, ¿sí? X igual a 1 sobre raíz de 3, o sea, 1 sobre raíz de 3 sería 3 elevado a la menos 1/2. ¿Sí? Lo ponemos en línea de puntos. Y el otro sería el opuesto. También lo ponemos en línea de puntos. Si uno quiere dibujar las asíntotas, que las tenemos acá, o no las escribía, no, acá están. Las asíntotas serían igual a b sobre ax. B es raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 3, ¿sí? Nos quedaría b sobre a, raíz de 2 sobre 1 sobre raíz de 3 x. Bueno, le pondríamos más menos, y esto es equivalente a escribir igual a más menos raíz de 6x. Estas rectas tienen que pasar exactamente, son las diagonales del cuadrilátero. Vamos a comprobarlo. Y igual a 6 elevado a la 1/2 por x. ¿Ven? De hecho pasan por el origen porque la curva tiene centro en el origen. Y la otra es la opuesta. Vamos a llevar esto en color al Paint. Y lo que podemos hacer acá es borrar los sobrantes para que ustedes vean cómo queda la hipérbola. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Ay, nos faltó esta parte. Esta parte. Y esta parte. Sí, ahí está. Fíjense
cómo va la curva, las dos, cómo las asíntotas, la curva tiende a acercarse a la asíntota, ¿sí? Y cómo esas rectas, que son las asíntotas, pasan por el cuadrilátero, mejor dicho, son las diagonales del cuadrilátero. Fíjense que no es complejo de construir. Nos faltó algo que es la excentricidad y los focos. Focos. Veamos. Los focos tenemos que C cuadrado bueno, yo no lo marqué en la gráfica, ¿no? Es a cuadrado más b cuadrado, o sea, 1/3 más 2, un tercio más 2, y esto es igual a 3 por 2, 6, más 1, 7 tercios. Siendo los focos, o sea, C va a ser igual a raíz de 7 tercios o el opuesto. Bien. Pero esos focos están ¿en dónde? En el eje de las X. O sea que van a ser respectivamente raíz de 7 tercios 0 y el otro va a ser menos raíz de 7 tercios 0. Aguarden un poquito. Bueno, no importa. Ponemos así 0. Eso está en el eje X y esos focos van a estar por acá. Ahí. ¿Sí? Bueno, la distancia focal la podemos escribir como el doble de raíz de 7 tercios. Y finalmente la excentricidad es el valor de C sobre A, que es raíz cuadrada de 1 sobre raíz de 3. Que si yo doy vuelta a este cociente, me va a quedar raíz cuadrada de 7, que es de hecho un valor que supera a la unidad. Bueno, fíjense que los elementos son bastante similares a la hipérbola, perdón, a la elipse. A ver si esto es para que alguno que está siguiendo pueda capturarlo. Bueno, te decía que es bastante parecido a la elipse, salvo las asíntotas y el cuadrilátero. Pero es fácil ver cómo lo obtengo, ¿sí? Ahora vamos a hacer el que está propuesto como segundo, ¿sí? Listo.
Bueno, escogí el C porque este nos va a dar una hipérbola con centro en el origen y eje focal en el eje Y. Entonces, si yo divido esto por 20, me va a quedar x cuadrado sobre 5, perdón, fíjense cómo ya viene la ecuación, y cuadrado sobre 5 menos x cuadrado sobre 4. Ya esto es innecesario. Se ve claramente que esto no va a tener intersección con el eje X y sí con el eje Y. Me va a quedar y cuadrado igual a 5 y igual a raíz de 5 y igual al opuesto de raíz de 5. Los vértices van a ser, cuidado acá, que va a cambiar, esto va a ser igual a raíz de 5 o igual al opuesto de raíz de 5, ¿sí? Y son a, ¿sí? Entonces, acá van a cambiar los vértices. Van a ser 0 raíz de 5, 0 menos raíz de 5. Este va a ser el eje mayor, que va a ser 2 raíz de 5. Y el eje, bueno, b cuadrado, a ver, comparemos, b cuadrado va a ser igual a 4. O sea, b va a ser 2 y b va a ser el opuesto de 2. O sea que el eje menor va a estar en el eje X y va a ser 4. ¿Sí? ¿Cómo vamos a armar las coordenadas del cuadrilátero? Bueno, ese cuadrilátero va a tener vamos a verlo en el, fíjense, acá lo tenemos. Ahí tenemos raíz de 5 y menos raíz de 5, ¿sí? Y el otro valor es 2 y menos 2. Entonces va a ser 2 raíz de 5, que va a estar acá, y el otro menos 2 raíz de 5, ¿sí? Fíjense, 2 raíz de 5, ¿sí? 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. Vamos a copiarlo tal cual. Menos 2 raíz de 5. Y el otro va a ser, tenemos entonces 2 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. 2, ¿sí? Menos raíz de 5, muy parecido, pero hay una pequeña diferencia. Dos menos raíz de 5 menos 2 menos raíz de 5. Bueno, las asíntotas van a ser al revés, va a ser a sobre b,
A es raíz de 5 sobre B, ¿qué es B? 2. Ya lo tenemos eso. Los focos, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. A cuadrado es 5 más 2. ¿Sí? 7. ¿Sí? A ver si estamos bien. A cuadrado, que sería 5 más 4, perdón. 9. O sea que C va a ser 3 o el opuesto de 3. Vamos a corroborar en la gráfica. Va a estar por acá y va a estar por acá el foco. Los focos, perdón. Está en el eje Y. Va a estar por acá y va a estar por acá. ¿Sí? Las asíntotas ya las obtuvimos y nos faltó la excentricidad. Y bueno, y el valor de los focos. 0,3, 0 menos 3. Y la distancia focal es 6. Y la excentricidad es C, que es 3, sobre A. A vale raíz de 5. Listo. Bueno, la construcción, acá tenemos de las coordenadas igual a raíz de 5 igual a x. Ahí está, algo está mal acá. No, 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 no. Yo quiero eliminarla. A ver. Raíz de 5. Ahí está. Y el opuesto. Ahí tenemos. Cargamos la línea. Cargamos la línea. Bien. Ahora, las otras coordenadas sería x igual 2 y x igual al opuesto de 2. ¿Sí? Bien, acá es claramente un cuadrado, nos quedó, obviamente, de la familia de los cuadriláteros. ¿Sí? Y las asíntotas son igual a raíz de 5 sobre 2. 5 elevado a la 1/2 no, algo está mal en la asíntota. Esto nos está marcando claramente que esto tiene que pasar por acá. ¿Sí? Ay, borré todo. Bueno.
Bueno, los cálculos están correctos. A veces hay que prestar atención porque lo que ocurre es que uno puede haber escrito mal la ecuación. Bueno, acá tenemos que las asíntotas, tenemos una que es raíz de 5, fíjense, 5 a la 1 medio, dividido 2 por x, que ahí salió. Y la otra es la opuesta. No, aguarden que ya la vamos a encontrar. Ahí está. Menos. Y calculamos que no estaba puesto, pero yo lo borré al cuadrilátero. Y teníamos y igual a raíz de 5. Ahí está. Ahí está. Igual al opuesto. X igual a 2. ¿Ven? Que las asíntotas son las diagonales del cuadrilátero. Y la otra es x igual al opuesto de 2. Ahí está. Bueno, podemos pasarlo como hicimos con el anterior. Yo lo voy a exportar en color en el Paint. No lo guardamos, ahí lo pegamos. Bueno, borramos estas líneas. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Bueno, a pesar de que yo le puse línea de puntos, fíjense que no se ha reflejado eso. Ahí sí, ahí sí. Quizás se ve. Se ve mejor. Estas siempre son líneas imaginarias, ¿sí? Fíjense que acá pasan las asíntotas y el comportamiento de la hipérbola. El eje focal, uno de los focos en 0,3, 0 menos 3, ¿sí? Esa distancia focal es más grande que la de este eje, ¿sí? Que es el eje mayor, ¿sí? Que es 2 raíz de 5. ¿Qué otros datos nos faltaban obtener? Bueno, los focos los obtuvimos, lo que acabo de comentar, la distancia focal es el doble, 6, y la excentricidad es el valor de C sobre raíz de 5, ¿sí? Que eso da, lo pueden corroborar, un valor estrictamente mayor que 1. Las otras dos les quedan propuestas, lo pueden corroborar con el software y trabajar la cuestión. Yo ya les he dado los suficientes tips. ¿Qué nos queda de hipérbola? Bueno, la ecuación paramétrica. Para la ecuación paramétrica hay que recurrir a las funciones hiperbólicas. Acá hacen un parate y se van al EVA y van a encontrar en el EVA, en los archivos propedéuticos, un
archivito muy pequeñito sobre funciones hiperbólicas que la gente que hizo cálculo elemental conmigo lo vio. Los que no deberán verlo, ¿sí? Hagan una pausa y después volver para ver esto, ¿sí? Bien. Veamos. En la ecuación paramétrica de la hipérbola, así como las funciones trigonométricas están referidas a una circunferencia, las hiperbólicas están referidas a una hipérbola y es muy parecida a la elipse. X igual a A por el coseno hiperbólico de t, y igual a B por el seno hiperbólico de t. Y la clave es usar esta identidad, ¿sí? La identidad pitagórica fundamental de las funciones hiperbólicas. Vamos a ver un poco cómo parametrizamos acá. Es X igual a 2 por el coseno hiperbólico de t. ¿Por qué esto? Igual a raíz de 5 por el seno hiperbólico de t. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo paso esto dividiendo, ¿sí? A ver, ¿está bien lo que yo hice? ¿Va a funcionar? No. Es decir, sería igual a el coseno hiperbólico de t e igual al seno hiperbólico de t. Y fíjense que si yo lo paso dividiendo y elevo al cuadrado en ambos miembros, me va a quedar y cuadrado sobre 5 menos x cuadrado sobre 4. Bueno, habría que ponerlo al revés o simplemente sumar mejor dicho, afectar este por signo menos y sumar este, y me va a quedar igual a coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico al cuadrado de t igual a 1. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. En el anterior que hicimos recién, antes de este que sería el A, habíamos visto que esto equivalía a x cuadrado sobre 1/3 menos y cuadrado sobre 2 igual a 1. Y cuadrado sobre 2 igual a 1. Entonces, ¿cómo parametrizamos acá? Hay que tener cuidado que en el proceso inverso nos dé la ecuación. X igual a raíz 1 sobre raíz de 3 por el coseno hiperbólico de t. ¿Ven la diferencia? E igual a raíz de 2 por el seno hiperbólico de t. Porque, ¿qué ocurre? Yo paso al otro miembro, ¿sí?
que puedo pasarlo dividiendo, elevo al cuadrado, acá lo mismo, y cuando resto miembro a miembro me sale coseno hiperbólico al cuadrado de t menos seno hiperbólico al cuadrado de t, que es 1. Es la relación pitagórica fundamental de las funciones hiperbólicas, ¿sí? Esto es válido para cualquier t real, lo mismo que esto. No tiene la restricción que tiene la ecuación paramétrica de la circunferencia y de la elipse. La de la parábola ya vimos que es libre. Bien. Y nos queda lo último de hipérbola, que es cuando la hipérbola no tiene centro en el origen. Esta es una ecuación de una hipérbola que tiene centro en HK, ¿sí? Y eje focal en el eje X, ¿sí? Es ligero el cambio por la traslación de xy a x menos h y menos k. Si yo desarrollo esta ecuación, me encuentro que el coeficiente cuadrático en x y el de y, si los multiplico a por c, me van a dar negativos. En efecto, una phi de xy igual a 0 es género hipérbola si a por c es menor que 0. A diferencia de los otros, acá hay una sola degeneración, que ahora lo vamos a corroborar en la práctica. Son dos rectas que se cortan en un punto. Ya esto lo hemos trabajado con el tema de la diferencia de cuadrados. Y no puede dar dos tipos de hipérbola. Lo que se exige acá es realizar un ligero bosquejo con la intersección con los ejes, ¿sí? Y hacer pasar por ese centro aproximadamente las asíntotas. Obviamente no se pide obtenerlas. De la actividad de aprendizaje 6 vamos a tomar alguno de ellos. Bien. Tomemos, por ejemplo, este. Bueno, podemos ver acá que A es 9 y C es menos 1, o sea que A por C es menos 9, que es negativo. Quiere decir que phi es género hipérbola. Bueno, vamos a completar cuadrados. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo completamos cuadrados? Bueno, acá sacamos factor común 9. Me queda x cuadrado menos 6x, 54 de 9 es 6, y esto es 2 por 3, así que le sumo 9, y como esto está multiplicado por 9, le tengo que quitar 81, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, 9x cuadrado te queda igual, menos 54x, más 81 menos 81. Ahora acá le saco factor común menos,
queda más, esto es 2 por 2, así que acá le sumo 4, le resto 4 y le sumo 86 igual a 0. Esto equivale a 9 por x menos 3 al cuadrado. Y acá y más 2 al cuadrado. ...86 menos 85 es 1... ...acá te queda igual a menos 1... ...y vamos a tener que hacer un trabajo más... ...para que nos quede bien la estructura de la hipérbola. Es y menos x menos 3 al cuadrado sobre un noveno igual a 1. Claramente me quedó una hipérbola que tiene centro ¿en dónde? En 3 menos 2. Bien. Entonces, tendríamos que ver la intersección con los ejes, la intersección con el eje X. Fíjense, acá estamos viendo, como está esto, que con el eje X no va a haber, pero sí va a haber con el eje Y. Y me va a quedar y más 2 al cuadrado igual a 1. O sea que esto significa que y directamente lo resolvemos, y más 2 igual a 1, y más 2 es igual a menos 1. Entonces, cuando es igual a 1, te va a quedar menos 1 o igual a menos 1 menos 3. ¿Sí? Y más 2 va a quedar igual a 1, o sea, menos 1, y más 2 va a ser igual a menos 1, menos 3. En el eje X no va a cortar, ¿sí? De manera que para dibujar esto, yo lo voy a hacer con el software, ¿sí? Y le voy a ir marcando los valores, ¿sí? 9x cuadrado menos y cuadrado, no sé cómo sigue, menos y cuadrado menos 54x menos 54x menos 4y más 86 igual a 0. Fíjense el detalle
dijimos que el centro, ¿dónde estaba? En 3 menos 2. Fíjense. 3 estará por acá, menos 2 por acá, ahí está el centro, y por acá pasan las asíntotas. Vamos a llevarlo al Paint para que vean aproximadamente lo que se pretende. Yo voy a operar como si estuviera a mano. No me lo pegó. Bueno, a ver. Vamos a insistir de nuevo. No, acá fue el problema. Me parece que lo tomé otra cosa. Ahí está. Paint. Ahí está. No. Veamos. Bueno, ahí tenemos, dijimos que el centro era 3 menos 2. Y fíjense que yo no lo comenté, ¿dónde corta? Corta en menos 1 y menos 3. Bueno, acá hay algo que no cierra. Corta en el eje Y, pero no es ni menos 1 ni menos 3. A ver. Bueno, a ver. El error está en el completar cuadrados. Esto es menos. Por ende acaba más. 90 menos 1, no, 81, 9. O sea que acaba menos 9. Si divido por menos 9 me va a quedar y más 2 al cuadrado sobre 9 menos x menos 3 al cuadrado solo. No va a cambiar el centro, pero fíjense que el verlo con el software nos detectó el error. Bien. Y me queda y cuadrado, y más 2 al cuadrado igual a 9. Entonces, y más 2 va a ser igual a 9. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Y más 2 igual a 9. Y más 2 igual a menos 9. Por ende, nos va a quedar igual a, 9 y menos 9. Y me va a quedar 7. O y va a quedar igual a menos 11. Vamos a corroborarlo. Ahí está, 11. Y va a quedar 7 y menos 11. Bien. O sea que lo que nos faltaba era este gran detalle. Bueno, lo que se pretende, ustedes hacen el centro, que más o menos ese centro va a estar entre 3 menos 2. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Y lo que se pretende es que por ahí pasen, hagan un gráfico aproximado de las asíntotas. ¿Sí? Podríamos hacer así. Podríamos hacer así.
podríamos hacer así sin obtener las ecuaciones, ¿lo ven? Y ahí se ve el comportamiento. Después lo trazamos en línea de puntos, insisto, acá ni cuadrilátero, nada, simplemente esto, ¿sí? Da un poquito de trabajo, pero fíjense que no es algo complicado, ¿sí? Es cuestión de ir pensándolo, ¿sí? Razonando. Bien. Bueno, vamos a ver los que nos quedan pendientes. Vamos a borrar este. Tomemos por ejemplo el B, que ya se puede ver, a ver, el B, que veo que no tiene, aguárdenme, el B, x cuadrado, acá hay un error en el B, porque en el B no aparece el y cuadrado. Veamos. Bueno, tomamos este, en efecto, fíjense que había un error de tipeo. Esto es, en efecto, género hipérbola. Pueden ver que el coeficiente A es 1 y C es menos 1, el producto es negativo. Ustedes pueden completar cuadrados, pero fíjense que si observan bien, ahí tienen una diferencia de cuadrados. ¿O no? Si luego sacan factor común x más y, me queda x menos y más 1. Y tenemos dos rectas, x más y igual a 0 o x menos y más 1 igual a 0. Si ustedes resuelven este sistema, las rectas se cortan en el punto 1 medio, 1 medio. A ver, espera. 1 medio menos 1 medio. O menos 1 medio, 1 medio. Ahí está. Menos 1 medio más 1 medio, 0. Menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1 más 1, 0. Bueno, esa es la ventaja de completar cuadrados. Le va a dar el valor del centro, que es el punto donde se cortan las rectas. A mí me parece que es menos trabajo hacer esto, ¿sí? Geométricamente son estas dos rectas, esta que pasa por el origen y esta que no, que se cortan en este punto. Es decir, x más y, vamos a borrar todo, x más y igual a 0, y x menos y más 1 igual a 0. Fíjense, ahí está. Este valor es 1 medio, 1 medio. Ahí están las dos rectas que se cortan, perdón, menos 1 medio, 1 medio. ¿Sí? Bien. Y
nos quedó el E, donde también podemos ver en el E que el género es hipérbola porque A es 1 y C es menos 1, su producto es menos 1. Entonces si yo hago esto, si agrupan convenientemente, se van a encontrar con una diferencia de cuadrados, porque esto nos va a quedar x más 1 al cuadrado menos y cuadrado, y esto se puede pensar como, fíjense, x más 1 menos y por x más 1 más y. Y tenemos dos rectas que se van a cortar. Bueno, hay que resolver este sistema. Esto tiene sentido para x más 1 menos y igual a 0. O x más y más 1 igual 0. Y estas dos rectas se cortan en el punto. Habría que resolver los dos sistemas. ¿Sí? Menos 1, 0. ¿Sí? Si lo dibujamos, x más 1 menos y, x más 1 menos x más y menos 1 igual 0. Y la otra dijimos que es x más y más 1 igual a 0. No. Espera, de nuevo. X más 1, a ver, más 1, no. Está mal la recta también. Vamos a escribir bien las ecuaciones. X más 1 menos y igual a 0. Y la otra es x más y más 1 igual a 0. Fíjense que el punto de intersección es el menos 1, 0. Ahí lo marca debajo. Bueno, estos son el único caso de degeneración. Lo otro es simplemente hallar el centro, hacer un ligero bosquejo y mostrar las asíntotas, pero no obtener la ecuación. Hacerlas aproximadamente que pasen por el centro para darle la formita. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Les quedan ahora los párrafos 6, 7 y 8 del capítulo 7, superficies cilíndricas, cuádricas y la recapitulación, que son videos cortos, pero bueno, hay que sentarse a pensar y razonar. Muchas gracias por su atención. Si estos videos le han resultado fructíferos para optimizar su aprendizaje, como siempre, no olviden el me gusta y suscribirse al canal si aún no lo hicieron. Hasta próximos videos.